Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hi moms, hello everybody. Hola mamás, gracias por estar aquí nuevamente. Este episodio, a pesar de que nuestra invitada habla inglés y español, yo creo que vamos a estar hablando en español, aunque si se nos escapa alguna palabrita en inglés, pues bienvenidas las English listeners, of course. Hoy tengo un episodio para ustedes muy especial porque de alguna manera nuestra invitada hoy está relacionada conmigo íntimamente. Este episodio de verdad que es particularmente importante para mí, yo creo que para mí, para la historia de mi familia, porque nuestra invitada es la abuelita de mi hijo. O sea, no es mi mamá, es la mamá de mi ex marido. Así que aquí hay un montón de historias entretejidas entre ella y yo. Así que, primero que nada, te agradezco, Susi, por estar en este espacio. De verdad que me siento súper honrada. Y yo sé que no solamente para mí, sino para la vida de mi hijo también, este compartir va a ser un gran regalo. Ay, gracias Paula, el honor es mío y qué rico, de verdad que es una delicia poder compartir contigo y tú bien lo has dicho. Tenemos unos lazos que son para siempre y pues no, nada, aquí para lo que tú quieras preguntarme. Qué maravilla. Bueno, pues entonces también les cuento a ustedes que nos están escuchando que Susi, así como yo, pasó en alguna época de su vida también por una etapa, por la etapa por la que yo estoy pasando. Es decir, maternar de manera como independiente al papá de los hijos. Entonces, para empezar como con esta historia, Susi, yo quisiera que nos dieras de pronto un contexto de la familia en la que tú creciste para luego entender un poquito cómo se va dando tu vida para que llegues a ser madre soltera. Ok, sí, yo vengo de una familia pues tradicional, muy, digámoslo así, muy conservadora. Estaba formada por mis padres y 8 hermanos más, o sea, fuimos en total 9. Yo fui la única mujer, la mayor, o sea, la número uno en todo ese combo. De un montón de hombres. Un montón de hombres. Sí, esa fue básicamente mi familia. Tuve una figura paterna y una materna también. Entonces, Y Susi, siendo tú la única mujer y además la mayor, ¿cuál recuerdas tú que era la imagen que tú tenías del rol del hombre y del rol de la mujer? ¿O qué rol te daban a ti por ser la mayor? ¿Había diferencia de pronto en cómo se dirigían a ti y a los hombres o a lo que te tocaba hacer a ti? Cuéntanos un poquito más. sí, total. Muy diferente a, pues hoy en día las cosas han cambiado abismalmente. Pero en aquella época era totalmente diferente porque si el rol del hombre básicamente era trabajar y proveer en el hogar y no había tanta presencia, no había tanta interacción con los hijos. Y el rol de mi mamá pues era estar en casa, apenas tenía tiempo para cuidar a cada chiquitín de esos porque te imaginas, era un ejército. Y a mí como hija mayor, definitivamente te cuento que me tocó duro, porque era como una responsabilidad, porque al haber tantos niños todo el tiempo, pues no había otra opción, era ayudar en ese tiempo. Acá era muy diferente, no teníamos las ventajas de hoy en día, eran pañales de tela, eso era una locura. Eso eran no era la fórmula tradicional, sino eso les hacían las dichosas coladas, bueno, y tocaba ayudar en todo. Entonces,
Em, y te digo algo, no me lo has preguntado, pero te digo algo, que yo ahora analizo que esa responsabilidad trae consecuencias después en la relación con la pareja, en la relación con los hijos, aunque uno no se dé cuenta inconscientemente. Pero básicamente, pues, ese es el contexto de mi vida. Claro, por eso me parece importante irnos hacia atrás para entender un poquito cuál era esa formación, digamos, en tu cabeza que ibas teniendo de el rol del hombre, el rol de la mujer, qué es lo que me toca a mí hacer en la vida, cómo me relaciono con los hombres y con las mujeres para luego, cuando eres grande, pues ver cómo se va desarrollando todo, ¿no? Exacto, sí que le daban, en mi caso, por ejemplo, el papá era como el rey, todo lo mejor se lo guardaban al papá, tenía uno que pedirle permiso, la mamá como que tenía menos autoridad, ¿no? Aunque pues sí, Mm. jugaba un papel importantísimo, pero tenía menos autoridad y era de total, uno en su cabeza decía, no, pues el hombre es el que tiene que proveer, como que uno se se le anclaba pues allá muy dentro en el cerebro, no, es que el hombre es el único que tiene que trabajar por lo que yo vi en mi casa, pero no, Claro. después todo cambió. ¿Y cuántos años de diferencia hay entre tú y el primer hermano mayor? No, yo soy la mayor de todos y el segundo hay Sí. 2 años de diferencia. Okey, cuando no hay tantos años de diferencia, cuando tú ibas creciendo como a la par de este segundo hermanito, ¿él también iba teniendo las mismas responsabilidades que tú, como en cuanto al cuidado, a compartir, a ayudar a la mamá y estas cosas? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que Mm. mira, como pues con esta familia tan numerosa, yo pienso que alrededor de los 4 primeros, ya a medida que iban creciendo, ya éramos los mayores, entonces eso era un espectáculo en la noche. Bueno, ayudar a cambiar el pañal, ayudar a cambiar, eso era terrible, pero sí, yo pienso que los cuatro mayores fuimos los que llevamos ahí más del bulto, como se dice vulgarmente. Claro, llevaban la batuta, pero entonces lo que me parece lindo ahí es como ver que, o sea, por lo que te escucho, no había diferencia entre lo que le tocaba hacer a una hija o a un hijo. Es decir, a ti no te tocaba cocinar para todos, no te tocaba hacerlo a ti sola para todos, sino que los hombres también iban creciendo y también ustedes colaborando. Sí, eso fue algo muy positivo que mi padre decía, no, tienen que ayudar, a pesar de que pues como tantas, nosotros siempre teníamos empleada, pero siempre teníamos, así estuviera, no, vaya, ayúdele a la niña a servir, aprenda a la Mm. niña del servicio, pues. Y los muchachos sí ayudaban en su momento a cocinar o a limpiar o a todo, a todo. Si no había esa, como esa discriminación o ese, por decirlo de alguna manera, no. Eso estuvo positivo en ese aspecto. Ok, súper, Susi. Ahora entonces, ya teniendo como esta introducción, cuéntanos un poquito cómo te conviertes en madre y de ahí pues ya se va desenvolviendo todo el camino más Eh, adelante. sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, yo creo que por escapar de esa responsabilidad de mi casa no, bueno, no fue tan temprano en realidad. Yo tuve mi primera hija a los 21 años. Y para mí eso fue como un alivio, a pesar de que era otra responsabilidad, pero lo hacía pues como con más amor, como que ahí sí me metí en el rol de madre, ¿no? Y Ok. pues tenía el apoyo de mi pareja, pero no 100%. Yo lo hice bien y como fue una mujer, para mí fue maravilloso. Después de tantos hombres que llegara una nena a mi vida, eso fue impactante. Pero entonces, ¿tú estabas casada o era un novio o o sea, fue una niña planeada o cómo fue? Em, no, ¿cómo explicarte? No fue tan planeada, si vamos a decirlo así que no sé. No, no, no. Yo vivía en unión libre, yo no me había Ok. casado antes, pero sí vivíamos juntos y pues igual que la figura paterna que yo tenía. Él era el proveedor y yo me pude dedicar un poco a criar a mi hija, por decirlo de alguna manera. Maravilloso. Igual ya tenías la experiencia un poco Sí, de los total. hermanitos. Sí, sí, sí. Y entonces, cuéntanos un poquito más qué sentías al estar como pudiendo compartir con tu hija, además una niña.
encontrando muchas cosas nuevas porque lo que habías visto eran puros niños, que como cuáles eran las emociones que habitaban en ti en ese momento. Pues mira, fue una felicidad total, fue una felicidad total. Pues no te digo que todo fue perfecto, no, no porque pues los niños se enferman, los niños ya te quitan tiempo, ya empieza una etapa en la pareja de que uno le da más, le da prioridad al hijo, pues es algo natural. Además que un bebé pues necesita de todos los cuidados, entonces ya uno le da, de pronto es un error y de pronto uno hace a la pareja un poquito a un lado, pero es algo normal, pienso yo. Para mí fue igual una delicia poder como experimentar esa maternidad que yo pienso así, totalmente respetable las mujeres que nunca quieren tener hijos. Para mí era como un sueño hecho realidad. Ay, qué belleza. Sí. Me parece muy lindo cuando, digamos que a mí no me pasó que yo quisiera ser mamá. Cuando era chiquita y eso, yo no fui de las que soñó con ser mamá, pero me parece hermoso cuando hay mujeres que dicen soñaba con ser mamá o ser mamá de una niña y me llega esta niña y es como el sueño hecho realidad. Qué espectáculo. Sí, total, total. Ay, te sientes realizada como mujer, con todo lo que la maternidad conlleva, pero es lindo, es lindo. Bueno, Susi, y entonces, ¿qué va pasando después? Entonces después ya las cosas cambian, ya la situación por un accidente que tuvo mi pareja, ya las cosas económicamente no estaban así tan solventes, entonces, ¿qué me tocó? Empezar a trabajar, empezar a trabajar, entonces eso otra etapa porque ya dejaras tu bebé, afortunadamente yo contaba con mi mamá en ese tiempo, que me ayudó, eso fue una ayuda grandísima, y ya me tocó empezar como ese rol de compartido, ¿no? La responsabilidad para poder aportar en casa y todo eso. Después, a los 5 años de mi primera hija, quedó embarazada de mi hijo, que también fue algo, fue como más buscado, pero y también fue maravilloso porque un niño, la parejita, entonces yo decía, no, ya no necesito nada más. Y fue lindo, pero también pues como tenía que trabajar era como esa, ay, ¿cómo te digo? Como esa, ay, no es confusión, porque no es la palabra confusión, sino esa, ay, ¿cómo se dice? Mm, que yo tenía como esa controversia, yo decía, pero tuve mi bebé y me tengo que ir a trabajar, eso era durísimo, separarme de él. Sin embargo, pues hasta los 8 meses le pude dar pecho y ahí sí me fui a trabajar con mucho dolor. Por lo que entiendo, entonces, tu pareja tuvo un accidente, entonces como que le disminuyó la capacidad laboral, pero él seguía trabajando, no es como que ahora él estaba con los niños. En un tiempo sí me tocó asumir el papel, o sea, ser la proveedora 100%. Ok. Durante un tiempo, después de como unos, di tú, 3 años, que eso es mucho. Y después ya empezó a colaborar, pero ya tampoco, ya un impedimento y ya no conseguía no tenía la misma capacidad de trabajo y no conseguía un trabajo tan estable como el que había tenido antes. Entonces, igual yo seguía al frente, pero cuando quedé embarazada del niño, hice una pausa y durante el embarazo no tuve que trabajar y como te decía antes, hasta los 8 meses pude quedarme con él, que eso es Okey, no, pues qué regalo. Hace poco hablaba con una terapeuta que decía que ojalá todas las mamás pudieran tomarse una licencia de un año, como programarse y poder retirarse por lo menos un año para estar ese sí, tiempo como al principio con su bebé conectando y como entendiendo también todo lo que empieza cuando viene un hijo. sí, es muy importante. Yo considero que eso es muy importante. Para mí fueron 8 mesecitos, pero mejor que nada. Y de ahí, Definitivamente. Pues mejor que una licencia de maternidad de 3 meses. exactamente. Pero después, ahora pues me adelanto y te cuento, después de eso, surgió que por X, Y o Z razón no hubo más relación de pareja, se acabó.
se acabó todo, mi hijo estaba muy pequeño y él era como un padre ausente, digo yo, como intermitente, más o menos, no sé si ese término aplicará, porque no estaba, en este caso no sé si aplica, él estaba, pero no estaba, y entonces ahí empecé el papel al 100% de mamá soltera. Pero, ¿cómo describes tú esa intermitencia? Como estaba y no estaba, ¿era como que estaba económicamente, pero no estaba como en su presencia, o estaba físicamente y compartía con los niños, pero no hacía aporte económico, o cómo era esa intermitencia? Las 2, era intermitencia en las 2, en los 2 aspectos. No Okey. no hacía presencia, cuando podía, iba, pero no era así, no era full time, por decirlo, no era de tiempo completo, y lo mismo económicamente. Era como una rogadera, que yo dije: "No, no, 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 esto no, yo tengo mi capacidad, le doy gracias a Dios de que puedo trabajar", y empecé a trabajar y saqué adelante a mis hijos. Okey, entonces, voy a hacer preguntas, tú me Claro, dirás. tú sigue adelante. ¿La decisión de no seguir más con la relación de pareja es tuya o de él? Es mía, Okey, definitivamente es mía. Ujú, okey. Y cuando tú empiezas a ver que, a pesar de ser tú quien toma la decisión, ¿cierto? No él, de irse, ujú. cuando ves que, digamos, él no muestra ningún interés por seguir como construyendo un vínculo con sus hijos, ¿qué sientes tú? Pues, yo la verdad, en ese momento, yo no tenía como el tiempo de pensar en eso, porque todo el tiempo era mirando en estar presente en la vida de mis hijos y ser una proveedora. Entonces, yo no le daba como la importancia que merecía eso. Yo tal vez en parte orgullo, o algo, yo decía: "No, yo no le voy a rogar a nadie que venga, si quiere venir, venga, Mm, yo no le", y no veía la importancia que con los años sí se ve la importancia de un padre presente, así no vivan juntos, pero de que se haga cargo de su hijo, no. No, yo no tenía esas ventajas. Era sola, yo planeaba las cosas, cuando quería aparecía y cuando no, no aparecía. y entonces, en ese momento que tú eras, la proveedora también, que salía y trabajaba, ¿quién te ayudaba con los niños? Pues mira, la verdad fue duro porque la niña, y pues ya como se llevan 5 años de diferencia, la niña ya estaba en el kinder o en primaria, entonces mi madre me ayudaba, me la recogían, Mm, todo. Y con mi hijo me tocó lo mismo, dejarlo en una guardería y ya era un poco más duro, ya era un poco más duro hasta que fue creciendo y ya pues cuando pudo, mi madre me ayudó con ello. Pero okey, no es fácil, no es fácil tomar ese rol de papá y mamá, es tremendo. claro. Y ahora que dices que tu hija ya estaba en el kinder, pienso, por ejemplo, porque entonces cuando te separaste tú, los niños eran muy chiquitos. Sí, 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 claro, porque, eso fue aproximadamente 2, 2 y medio o 3 años, tenía el menor, Okey. cuando hubo la separación total. ¿Y en algún momento hubo alguna pregunta o algún reclamo, o te acuerdas de alguna conversación, digamos, que tuviera que ver con ese tema o con el papá de o por qué no está o por qué no viene o alguna cosa así? Pues mira, yo pienso que como estaban tan pequeños, bueno, la mayor sí preguntaba, mami, pero ¿por qué no podemos vivir con mi papi? Algo así. Entonces, porque yo simplemente, en ese tiempo uno no daba muchas explicaciones. Bueno, sí, también. Uno no daba muchas explicaciones. No, porque él está trabajando en otro lugar y así. Mi hijo, pues como estaba más pequeño, como que para él eso le pareció pues normal, que el papá iba y venía, pero de visita, nunca se quedaba ahí ni nada, no, yo ya tomé la decisión, adiós, y de visita, y no era como ahora que es la custodia compartida o que una semana contigo, o en fin, como lo haga, no, era muy diferente. Yo tenía toda la carga y él llegaba un día, y no era de que me voy con él el fin de semana, no, llegaba un día, 3 horas,
lo sacaba al parque 5 minutos, regresaba, les daba un billetico de 2.000 y con eso creía que era la gran cosa. Entonces, Mm. era duro. ¿Y los niños decían algo Mm, o extrañaban a su papá? pues yo creo que sí lo extrañaban, pero de pronto ellos sabían que así fuera lejos, ahí estaba. Yo pienso que ya se formó más que todo como para ellos era normal, pienso yo. Fíjate que qué bueno que de esto, yo nunca he hablado de eso con mis hijos y es un motivo para preguntarles, a ver qué sería buenísimo saber qué pasaba por sus cabecitas en ese momento. Claro. Sí, Porque claro, porque yo pienso que, digamos, viéndolo uno desde la perspectiva de la madre soltera, pues que la madre está ocupada de proveer, de estar con sus hijos, de quién lo recoge, de quién lo lleva, de la comida, de tantas cosas, que de pronto, y más en ese momento en el que, como dices tú, no daban tantas explicaciones, ¿qué iba a poner a pensar uno de qué está pensando el niño? ¿Cuál es la imagen que tiene el papá? O sea, eso estaba en la última lista de prioridades. sí, 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 total. Mira, en ese tiempo no, cual que se traumatizó o que tiene que llevarlo uno al pediatra, perdón, no al pediatra, sí, tiene que llevarlo uno a un psicólogo, un terapeuta, nada de eso, ¿no? Le tocaba a uno, mi amor, esto es lo que es y esto es lo que hay, y pare de contar. De pronto ellos sí, en su imaginación, en su pensamiento, de pronto sí hubo carencias para ellos, pero mis hijos no eran de así de como de exigirme nada. Mm, Bueno, y entonces, siendo tú la única, digamos, figura constante como de acompañamiento para tus hijos, ¿cómo se fue forjando esa relación entre ustedes? pues a ver, te cuento, no fue fácil. Yo te digo que para ser totalmente honesta, yo pasaba más tiempo afuera del que me hubiera gustado, digamos, hoy en día. Yo hubiera sacrificado un poco dinero o algo o trabajo por presencia o calidad de tiempo con mis hijos, la verdad. Yo creo que yo me descargué en que ellos tenían sus abuelos, entonces, y sus tíos, Mm. entonces, de una manera indirecta, ellos fueron como sus figuras paternas o maternas, mi mamá y mi papá. Y no, hoy en día, yo diría, si yo pudiera devolver el tiempo, yo pasaría más tiempo de calidad con mis hijos. Y hoy en día yo me aterro a esa relación tan linda de los padres y madres que les explican, que los hijos saben por qué pasó tal cosa. Eso es algo muy lindo. Pero en mi época, y no es que yo sea, pues sí, soy del siglo pasado, pero Pero es que empezó hace poquito este nuevo siglo. sí, pero era muy diferente, era muy Ok. diferente. Y en ese tránsito de, no sé cuántos años estuviste en ese rol de madre soltera. Uy, a ver, te digo, muchos años, como 12 años, algo así. Bueno, Mm. digamos, sí, uno aproximado entre 10 y 12 años. Ese es un tramo largo de tiempo, Wow, sí, donde bastante. pasan muchas cosas. ¿Tú recuerdas de pronto qué sentías tú si experimentabas como por momentos rabia o en otros, digamos, mucho privilegio de tener a tus hijos para ti, tener esa libertad de moverte con ellos para donde quisieras, o sentías frustración, o extrañabas a una pareja, como cuáles eran esas cosas que aparecían en tu vida en ese montón de tiempo? No, mira, sinceramente yo no extrañaba, porque al principio yo me cansé como de rogar. Entonces yo no era de acudir, digamos, a la ley, por decirlo de alguna manera, como ir a un juez de familia o eso. No, no, no. Ay, yo no a pedir limosna, yo puedo. Yo tenía ese pensamiento. Y pues durante mucho tiempo lo hice así, solo lo que yo podía proveer. Sí, obviamente me hubiera gustado tener una ayuda porque eso es básico para poderles dar mejores cosas, precisamente por querer suplir monetariamente o sí, en cuestiones de dinero, trabajaba mucho más de lo que debía.
pero yo ya después como que con el tiempo uno se acostumbra. Yo como decía, bueno, pues eso es lo que hay. Y cuando él me quería voluntariamente, ay, mire, venga, le doy esto para que le compre un par de zapaticos o algo, pues era bienvenido. Obviamente Claro. era un alivio, era como un plus para los chicos, pero, pero básicamente yo me programaba para pues comprarles y pues gracias a Dios en Colombia existía eso de la prima de medio año y la prima de Navidad, entonces ahí era donde uno les podía dar más gusticos y de vez en cuando un viajecito, que vamos de vacaciones, así fuera a Melgar, pero Claro. era algo, sí, eso era, y no tenía tiempo de pensar en el otro porque pues el otro estaba ocupado en sus cosas, ni siquiera él tenía otra familia ni nada, porque él estaba solo, pero yo me dediqué, mira, me metí de lleno en mi papel de madre y padre, porque yo les digo, dije, yo fui papá y mamá. Claro. Sí. Pero no necesariamente de pronto formar pareja con él nuevamente, pero ¿y alguien más? Sí, sí, claro, yo pues tenía y me tocaba espantarlos porque primero mis hijos, pero sí, yo tuve ciertas relaciones, no muy serias que digamos, pero sí, claro, sí, definitivamente pues uno cuando es joven, yo me daba esa oportunidad y pues, pero nada así serio o oficial, nada oficial, digámoslo así. ¿Y en qué momento decides tú sí tener una nueva relación oficial? Mira, cuando ya eso fue, cuando mi madre fallece, mi padre había fallecido antes, entonces Okey. ya cuando ella falta, entonces yo dije, es tiempo de darme una oportunidad, fue cuando decidí viajar para los Estados Unidos, porque antes yo había tenido oportunidades de viajar, pero no, yo dije no. Cuando ya mi madre fallece, pues digo, es el momento. Y ya pues me di la oportunidad, conocí al que fue mi esposo por 14 años. Uh, Y sí, por 14 años y fue algo muy lindo porque él tomó el papel de padre y ahí fue cuando yo entendí, wow, qué alivio hubiera sido para mí tener este apoyo. Ya empezó a ayudarme con los últimos años de la universidad de mi hija, ya era la universidad de mi hijo, entonces él empezó a apoyarme, ya como que cosas tan sencillas como acompañarlo a un juego de fútbol o algo que él no había experimentado eso. Entonces ahí sí fue cuando yo vi la diferencia, realmente. ay, qué lindo. A mí me parece hermoso cuando de verdad uno tiene la oportunidad como de reivindicar esos roles que se ha formado en su cabeza basados como en la historia, que dice Sí, uno, todos los hombres son así o todos los papás son así y viene alguien y te muestra algo diferente, me sí. parece espectacular. ¿Cuántos años tenían tus hijos para ese entonces? A ver, te digo, si no estoy mal, mi hija tenía 18 años, más o menos. Pero, ¿qué me preguntas? Cuando empecé de nuevo Sí, con tu esposo, eh, primero. sí, el menor tenía 15 años, 15 Ok, años, y la niña ya iba a cumplir 20 años. Sí, me ok. acuerdo. Ujú. Entonces tú viajas a Estados Unidos, pero ¿y tus hijos viajan contigo? No, no, desafortunadamente, pues por cosas del destino, ellos no pudieron viajar, ¿sí? Ok. Yo lo había podido hacer, pero tú sabes que a veces no salen siempre las cosas como uno las planea. No, Eh, y a veces también uno desconoce muchas cosas que luego las ve después y dice, ay, yo hubiera podido hacer tal cosa, pero pues ya, ni modo. sí, de ni modo, bueno, pero por cosas del destino yo viajé con una visa de periodista, entonces había podido aplicar para ellos si me los hubiera traído, pero las cosas tienen que pasar, por algo pasó y no me los pude traer. Entonces fue una frustración tremenda. Yo ya decidí quedarme aquí, conocí al que fue mi primer esposo y wow, empezamos la lucha para poder traerlos y se logró, pero no fue fácil, no fue fácil. Ellos se quedaron por más de 2 años en Colombia solos. Ya la niña mayor se casó en Colombia y yo no pude asistir a su matrimonio. Eso es algo que toda la vida
me dolerá, toda la vida me dolerá. Pero ellos sabían que era porque yo quería algo mejor para ellos y pues por supuesto que sí, fue algo mejor. Ya hoy en día, pues tú sabes, están aquí, tienen una vida mucho mejor que allá, otras oportunidades y ya. Fíjate que todo ese esfuerzo en la vida se lo compensa a uno. El universo es grande y provee todo, todo, todo. Así es. Susi, yo recuerdo mucho que cuando yo conocí a tu hijo, yo me acuerdo que tú tenías como muchas ideas, como muchos emprendimientos y te movías por aquí, te movías por allá y recuerdo que él decía, mi mamá por donde mete la cabeza, la saca. Como que em, fuiste o has sido una mujer que donde pone el ojo, pone la bala. Sí, algo sí, sí, lo que yo me propongo lo consigo y con mucha perseverancia, como persistencia en lo que me propongo. Y sí, sabes que sí. Yo en Colombia, bueno, eso ni para qué te cuento, tuve muchos emprendimientos. Yo tuve que miscelánea, yo que tuve boutique, que yo me metía sin saber ni coser, me metía a confeccionar, era como así como de emociones. Yo compraba un montonón de telas y conseguía quien me cortara y no me ponía a pensar que tenía unas competencias gigantescas al lado, no. Pero entre entre fracasos y sube y bajas, ahí logré salir adelante. Yo vendía Sí. todo, y así podía tener mis cosas en Colombia, sí, Bueno, y imagínate. entonces, después de esos 2 años que vivieron separados, o bueno, más bien, antes de pasarnos a después de los 2 años, durante esos 2 años que tus hijos estaban en Colombia y tú estabas ya en Estados Unidos, ¿cómo fue esa relación? Pues, ¿qué te digo? Mi hija, pues como ya tenía un novio por 5 años, ella entonces ella, y además pues que tengo la, la bendición y el orgullo de decir, una niña muy responsable, muy madura, entonces ella se hizo cargo del hogar, ella fue como la mamá de el Mm. menor, se tomó el rol a pecho, que eso hasta lo mandaba, le manejaba la vida, pero bueno, lo hacía con buena intención. Y eso pues me ayudó también en parte. Ya después, afortunadamente, él fue el primero que se pudo venir acá y pues para mí fue un alivio total porque pues él quedó muy pequeñito allá en Colombia y por más de que tuviera a su hermana, pero pues él tomaba sus ventajitas, ¿no? A su hermana él no se iba a dejar someter 100% y la Además, adolescente. adolescente, imagínate en esa, ay no, antes que digo yo, Dios es grande y no me le pasaron cosas que, pero ahí salió. Entonces, básicamente sí, eso no fue fácil, no fue fácil el camino, pero Y la relación con tu hija cuando dices, bueno, ella se tomó como el rol de, digamos, maternar un poco a su hermano menor, ¿cómo era esa relación contigo? Digamos, ella es, o sea, lo que voy es como, ¿ella lo hacía con felicidad o ella era como un poco de resistencia de mamá, ¿por qué me toca esto a mí? O véngase usted y hágase cargo de su hijo. O sea, ¿cómo era la dinámica? era un poco de todo. Mira, suena un poco, pero ya que lo dices tú, era como un poco de todo. Porque ella sí lo hacía como que en el fondo a ella le gustaba eso, que ella tuviera autoridad y mandar y manejar el dinero, yo creo. Pero a medida que iba pasando el tiempo y este niño ya iba creciendo, pues para ella se le volvía una responsabilidad que no tenía por qué tomar. Entonces ella a veces me decía, pero mami, ¿cómo así? No, 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 yo ya no me voy a hacer más cargo de él, ¿no? Eso entonces era un poco de todo, pero ya después se pudo solucionar. Entonces, nos cuentas que primero es tu hijo el que va a Estados Unidos y luego tu hija los alcanza. Sí, sí, ya después, lo de ella fue un poco más difícil ese proceso porque te cuento, pues que ella estaba casada en Colombia y ya para iniciar ese proceso ya tenía más de 21 años, entonces pues Ah, por las leyes de inmigración era un poco más complicado. Pero finalmente, después de 7 largos años, mm, logramos
reunificar la familia aquí. Wow, Sí, sí, son de imagínate. tiempo. Y entonces en esos 7 años tú vivías con tu hijo. Sí, no tanto como él, porque pues imagínate, él llegó, uno dando todo en todos los aspectos para que llegara. Y llegó y eso fue terrible. Al principio no le gustaba porque él tenía su vida libre en Colombia. Él iba, Claro. salía, todo era, a pesar de que cuando el día se vino ya, ya había hecho, ya había estado en 2 universidades y no le gustaba. Bueno, entonces él llegó aquí y al principio, no, mami, yo me voy a volver, aquí no hay nada que hacer, esto es aburrido, el idioma, todo eso. Entonces, un amigo llegó de Colombia y le dijo, ay, mira, hay una universidad en otro estado, eh, y sí, se fue, dejó el nido vacío otra vez. Ahí me rompió el corazón porque se fue. Y mira, yo le guardé su cuarto, el cuarto que él tenía, que lo había pintado a su gusto, lo había decorado a su gusto. Y yo durante más de 2 años no le toqué ese cuarto porque yo con la ilusión de que él volviera, no, resulta que él ya se había ido. Él se fue a estudiar, ya estaba en la universidad en Nueva York y allá se quedó. Entonces, Tú eso tenías la ilusión de que él se quedara contigo. ay, sí, uno como madre, no, o sea, sí, ese era mi sueño, que él viniera, que yo lo viera, como crecer de alguna manera y no, pues siempre ha sido cercano porque él nunca ha estado así alejado, no, 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 siempre hemos estado en contacto, al principio más de lo que pudiera porque te cuento que yo era una madre controladora. No sé si tú algún día notaste eso, pero yo no lo hacía a propósito, porque quisiera molestarlo. No, no, no. Yo era una madre controladora porque estaba como mal enfocado ese amor, ¿no? Yo quería saber él dónde estaba. No, eso tuviera yo en la universidad, si se me perdía y él no se reportaba todos los días, yo quería, y teníamos problemas. Y ya después, tú sabes, la vida es el gran maestro, ya lo fui soltando, pero no es fácil esa transición. ¿Cómo lo lograste? No sé cómo, no sé cómo, porque en ese tiempo no tomaba terapia ni nada, pero sí que la hubiera necesitado. Oye, me hubiera facilitado la vida. Yo digo que bueno, si alguien nos escucha, pues muy seguramente muchísima gente, y pues ese es el motivo que creo tu objetivo es llegar a muchas personas y que aprendan de las experiencias de otras. Uno tiene que soltar a los hijos porque los hijos pues cada cual es responsable de su vida. Entonces, yo no entendía eso y era una madre sobreprotectora. Yo quería control, no era que me propusiera, ¿no? Como ser la bruja del paseo, ¡ay, me voy a entrometer! No, no, pero inconscientemente lo hacía y yo lo buscaba, ¡ay, estás bien! Y, ¡ay, cómo estás! Y más de lo que debiera, más, más. Tengo que reconocerlo. Y esto pasaba cuando ya él había llegado a Estados Unidos a vivir contigo. Sí, 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 sí. Sí, porque antes, pues sí lo controlaba, pero era mi deber porque era menor de edad y todo eso. Pero esto que te estoy contando, sí, ya era un adulto, por decirlo así, era un adulto y yo quería como que me informara de todo y menos mal, yo creo que él me estaba agradeciendo el día que cambié esa forma de ser, pero sí fue, sí, como que No, pues es que yo me imagino poniéndome un poco en tu lugar también que después de 2 años de no vivir con mi hijo, si yo lo tengo cerca de mí, pues quiero como de alguna manera, así sea inconsciente, tal vez como como reivindicar ese tiempo y poder estar ahí ese tiempo que, pues, que no pude tenerlo ahí, que no pude estar pendiente de la comida, de lo que sea físicamente, así hayas estado proveyendo económicamente o has estado pendiente de, pues, como del día a día, como estar ahí físicamente, yo creo que pues como que uno en el inconsciente, el cuerpo lo siente. Cuando lo vuelves a tener ahí, pues total. devuelve un montón de cosas. Tú quieres recuperar cada minuto, como que lo que no has hecho pero la vida te va enseñando que no es así. Y es otro dolor que, que experimentamos, pero eso todos los seres humanos lo superamos todo. Créeme que uno lo supera absolutamente todo. Bueno, y tú nos contabas ahorita que ese primer esposo que tuviste tuvo el rol de, como que ocupó un poco el rol de papá, pero ¿qué estaba pasando entonces con el papá? ¿Dónde estaba el papá?
él se quedó allá y pues, como lo mismo, yo creo que Ujú. no tenían tampoco mucha comunicación, como que eso siguió en esa tónica y pues ya, sobre todo mi hijo, ya él como que tuvo una figura paterna, eh, que este señor fue muy bueno con él, le decía todavía, es que hasta el día de hoy todavía le dice hijo, y él Qué bello. sí, sí, total, un ser dulce, un ser de luz muy especial en la vida de mis hijos. Y entonces esa relación sí fue estrecha. Sí, 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 claro, porque él era, en cierta forma proveía, pero también era como ese acompañamiento de corazón, espiritual, emocional, que cualquier ser humano yo creo que agradece. Y ellos lo quieren, para ellos, hoy en día dicen, sí, es como mi papá todavía, todavía. Wow. Sí. Cuando tu hija pudo llegar después de esos 7 años, también, o sea, todavía tu primer esposo era como tenía el rol de De papá y papá. entonces también se encargó, digamos, de tu hija. Sí, no, sí, sí. Ellos llegaron a vivir con nosotros, mi Okey, hija, su esposo y mis 2 nietos mayores, okey. que eso fue una cosa, ¿cómo explicarte? Fue muy lindo para mí, pero a la vez, como todo en la vida es contradictorio, ya vivieron con nosotros en la misma casa como por año y medio. Y Juepucha. eso fue duro, porque tú sabes que la convivencia no es fácil. Por más que es mi hija pero yo feliz, matada porque tenía mis niños, yo soy una abuela muy, muy, muy cercana a mis nietos. Yo amo esos 4 nietos que Dios me regaló, ¡ay! Los amo con todo mi corazón. Y entonces, pues, era al principio como la novedad y que están aquí y todo, pero fue duro, pero lo superamos. Ya al año y medio, y es mi esposo, como te digo, él se hizo, mis nietos hoy en día, él es su abuelo. Él es su abuelo Okey. y, y sigue, sí, sigue siendo pues muy, muy especial para ellos. Ya al año y medio ellos empezaron a conseguir su primera casa, ya se mudaron con independiente y eso fue pues un alivio también. Es que los seres humanos somos así de contradictorios. No estamos juntos y queremos estar y estamos juntos y ya queremos pues tener nuestro espacio y también es respetable. Yo Claro. pienso que todo tiene que haber un balance en todas estas cosas de la vida. Claro, y cuando ya tiene uno una familia o un núcleo, pues es importante uno tener como su independencia, pero igual qué rico estar cerquita. Sí, 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 exactamente. Eso sí es importante. Y con esta nueva figura paterna que llegó como al picture, ¿no hubo nunca, digamos, algún roce como que usted no es mi papá o que él dijera, usted está en mi casa, se hace lo que yo diga, o que tú dijeras, no, él está exigiendo o está pidiendo cosas que son innecesarias, él no es el papá? Como me lo pregunto es por esta dinámica que como que entra una persona nueva que igual tiene autoridad porque se convierte en tu par, en tu equipo, que además se pone la camiseta, se pone la 10 para vamos a sacar a estos chicos adelante, pero y las dinámicas y las emociones y todo lo que se mueve ahí dentro, ¿cómo funciona? Bueno, déjame decirte que para mí es algo que yo no logro explicarme. Era todo lo contrario a lo que cualquier persona esperaría. Él se fue como a un extremo sobreprotector. Ellos lo adoraban y como que la bruja del paseo ya era yo. Ay, juepucha. Era ya tremendo, tú no te imaginas, él era proveedor, él quería como inconscientemente, él quería comprar el amor de ellos, porque pues es un caso puntual que él tuvo 2 hijos, pero nunca, no los perdió de que se hubieran muerto, no, 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 los perdió en que a los 18 años, adiós al amigo y nunca, hasta el sol de hoy, nunca los volvió a ver.
Entonces yo pienso que él inconscientemente los tomó a ellos, entonces él era el proveedor, él quería estar ahí para ellos, suplirles hasta las más mínimas necesidades y ahí es donde entramos como ahí entra este choque. Yo decía, no, 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 tú no puedes hacer esto, tú no puedes proveerles todo, tú tienes que soltarlos porque ellos no son tus hijos en realidad, o sea, bueno, no tanto que no le dijera, nunca tuvimos problema por eso de que yo le dije, ellos no son tus hijos ni nada, pero como que yo sí quería decirse, se tomó muy, muy a pecho ese papel, lo cual es positivo y también tiene sus cosas negativas. Pero afortunadamente, pues eso fue algo temporal y ya como te digo, ellos hicieron ya sus vidas y sí tenían ese, como que ellos hasta hoy en día sienten que él está ahí, pero que no, ya no es una figura invasiva o algo así por el estilo, no, no. Pero sí, te reitero esto que para mí sorpresivamente, yo decía, pero ¿cómo es esto? Y me tocó, no, 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 él quería comprarles gasolina o algo, a mí me tocaba, no, oye, espera, no podían decir nada. Un día recién llegada mi hija, eh, un día nos encontramos con él en la calle, él venía de su trabajo, en la calle, pues bueno, en una tienda, y ella estaba, estábamos mirando un carro. Y entonces él le preguntó, ¿este carro te gusta? Entonces ella dijo, sí, está bonito. Y al otro día, él llegó con el carro para ella, hasta ese extremo, así. Eso pero ya, son cosas que para que uno aprenda y ya, ya, pero no fue fácil tampoco. O sea, ahí pecaba él por exceso y no por defecto. Claro. Ah, bueno, sí. El primero era por defecto, Y este segundo no por por exceso. exceso. Ahí balancearon. Sí, 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 yo creo. ¿Hay algo más de tu historia que tú quisieras compartirnos? Em, pues como que no, yo aquí estoy, tú eres la que pregunta, así de que dale, pregúntame lo que quieras. Digo yo, es como si de pronto se te viene alguna historia a la mente o si después de que tus hijos ya vinieron a vivir contigo, que uno se fue a Nueva York y que el otro, que tu hija encontró casa y se fue y se independizó con su familia, ¿hay algo más a partir de ahí que quisieras compartir, digamos, hasta hoy o quieres dejarlo hasta ahí? Pues mira, yo solamente tengo agradecimiento a Dios, al ser superior, al universo, como lo queramos llamar, por esa familia tan linda que me regaló. No, nadie es perfecto, no 100% perfectos, todos tenemos nuestros problemas, pero finalmente, mira, yo me siento orgullosa de que pude. Para mí es una satisfacción muy grande que son seres humanos correctos, que son seres humanos valiosos, que son seres humanos que aman a sus hijos, que para mí eso es muy importante, precisamente por la carencia que, no, no yo, porque yo tuve un padre, pero bueno, eso es otra historia, pero mis hijos tuvieron esa carencia de figura paterna y de todo. Entonces, habrían podido ser peores, pero mira, pues ya eso lo sabemos de que nosotros somos, no somos, o sea, lo que somos por nosotros mismos, no es por lo que mi mamá hizo o dejó de hacer, o por lo que mi papá hizo o dejó de hacer, eso ya es otro cuento. Entonces, finalmente lo entendí y son unos seres humanos lindos. Pues uno, ¿qué mamá va a decir que su hijo no es? Bueno, hay, creo que sí hay, pero no somos muchas. No, menos mal. Pero yo con mucho orgullo lo digo, me siento feliz, realizada. Mis hijos me dan mucha satisfacción, me han dado muchas satisfacciones a través de mi vida, y eso no tiene precio. Te cuento que eso no tiene precio. Ellos viven pendientes de mí, y pues obviamente sin ser perfectos, sin tener una relación perfecta, nos amamos y nos mantenemos unidos. Yo creo que el amor vence todo, 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 todo. Yo tengo un par más de preguntas para concluir y una de ellas es, nos decías ahora que si hubieras podido cambiar algo, hubiera sido poder compartir más tiempo de calidad con tus hijos en ese momento cuando eras tú la única proveedora.
¿Hay alguna otra cosa que tú sientes que hubieras hecho diferente? Wow, sí, total, muchas, muchas sería más relajada, no sería tan controladora. Em, Lástima que en esa época no existía lo que existe hoy en día, que tenemos muchos recursos. Tal vez hubiera ido a terapia si hubiera sido más relajada con mis hijos. Uy, sí, total, total. Les hubiera, como que hubiera sido una madre más presente, aunque pues obviamente sí, el tiempo de calidad, tú me entiendes, pero sí hubiera cambiado eso, de no ser como tan cantaletosa, tan regañona, pero yo lo hacía por amor y creía que estaba haciendo lo mejor, pero sí, eso, puntualmente, esas cosas cambiarían. A mí estas respuestas que tú nos das me parecen muy enriquecedoras porque creo que, bueno, gran parte del propósito de este espacio es que otras mamás solteras o que están pensando en divorciarse o que están atravesando una separación o un divorcio puedan de pronto ver más hacia adelante de lo que nosotras pudimos haber visto en nuestro momento y poder escuchar a personas que ya han atravesado por esas situaciones nos puede dar luces como de por dónde la embarro menos o Sí, cómo puedo hacerlo mejor. Y esas respuestas que nos das me parecen como muy enriquecedoras en ese sentido. Y ya que nos dices qué cosas hubieras hecho mejor o qué cosas hubieras hecho diferente, porque uno hace lo mejor que puede con lo que sí. tiene en cada momento de la vida, Ujú. ¿cuáles crees que han sido esos grandes aprendizajes que te dejó esa experiencia de maternar como, como te tocó o como elegiste? Mm, pues no, básicamente lo que ya como que hubiera buscado más ayuda. Sí, también eso es Mm, importante. Si yo pudiera devolverme en el tiempo, sí, buscar más ayuda en cómo manejar la situación, la relación con mis hijos para ser una mejor mamá, un mejor ser humano, porque pues yo tenía todas las intenciones, pero las condiciones de aquel tiempo no me permitían. Entonces, definitivamente, y si a alguien le sirve esto, sería maravilloso poder aportar algo, que todo es posible con el amor, pero que hoy en día tenemos muchas ayudas y no tenemos de dónde agarrarnos. Es que en esa época no tenía uno de dónde agarrarse. Y mi mamá, pues sí me daba buenos consejos, pero como que me entraban por acá y me salían por acá, no era de, pero leería más libros, buscaría mm, más ayuda. Hoy en día tenemos la internet que no, esto es otra era, esto es una era supersónica. mm. Entonces, agarrarnos de ahí, básicamente. Porque pues el primer paso es querer ser una buena madre, querer sacar a sus hijos adelante. Y lo segundo, buscar ayuda porque solos sí lo logramos solos, pero pues No, sí, sí, total. Entonces, como documentarnos de todo lo que podamos, nada te sobra, nada de lo que tú aprendes te va a sobrar y sí te va a enriquecer para poder darle eso a tu familia, a tus hijos. Oye, Susi, ¿y tú has tenido como un acercamiento como a la espiritualidad de una manera, ahora se me vino esto como de una manera, digamos, diferente a lo que yo de momento conocía como la espiritualidad? Yo recuerdo que cuando yo te conocí, tú pertenecías a una religión y luego te cambiaste a la otra religión y luego como que por lo que yo entendía era como neutralidad. Haznos como un paneo general, como de cómo ha sido tu recorrido espiritual y qué te llevó al momento o al lugar donde estás ahora. Bueno, sí, a mí me gusta compartir, esto es muy rico, porque mira, yo nací en un hogar católico, yo me eduqué con monjas rosaristas, y eso era de camandulita todo el día, todos los días. Y pues eso no me quedó gustando. A mí lo único que me gustaba era el coro y de cantar, eso me gustaba, pero después me compartieron, eso fue desde mi niña estaba en kinder, cuando yo conocí a la mamá de otra amiguita de ella y me compartió el cristianismo y bueno, me enrolé por ahí, pero mira, yo creo que como todo en la vida, eso es quemar etapas, ¿no? Yo
saqué lo mejor que pude del cristianismo, no me arrepiento, eso fue enriquecedor. Después estuve, no eran sectas, o bueno, yo respeto mucho, estuve como con los judíos mesiánicos que rescatan las raíces hebreas del Evangelio, que es algo lindo, enriquecedor. Pero después viene eso como, yo digo que es como el despertar de la conciencia. Entonces yo un día, ¡pin! Como que se me abrieron los ojos así de una, se me cayó ese velo. Yo dije, no, pero yo para querer a Dios, para comunicarme con él, yo no tengo que pertenecer a ninguna religión ni ir a una congregación, no. Es muy respetable lo que ellos hacen, pero como que yo quemé esa etapa y mira, la vida misma te va sacando y te va mostrando. Entonces yo dije, eso ya no, no me sentía bien ahí. Yo empecé a experimentar y dije, no, yo necesito un cambio. Yo definitivamente necesito un cambio que como ese interior en ti te lo pedía a gritos y ya vi que había muchas otras cosas y todo es válido. Entonces, no es que sea una mezcolanza, no, porque todo lo tengo claro, pero como tomar un poquito de aquí, lo mejor de allá, ahora me fascina y he tenido la bendición de viajar por muchos lugares en el mundo y precisamente por eso salí, buscando eso. Entonces fue precioso que del budismo, de como, yo no sé, de la nueva era, si estará correcto decirlo, pero fue un despertar y que eso me iban mostrando, pues, y a mí me parece precioso, preciosas todas las culturas tienen algo que aportar en tu vida. Entonces tú tomas como lo mejor de lo mejor. Para mí fue un choque con las otras personas, que como tú tantos años y te vas a retirar de la congregación, que cuando me divorcié de mi primer marido, me dijo una amiga, dijo, ay, tú te divorciaste, ¿por qué? Porque te alejaste de Dios, eso fue un castigo. Yo le dije, perdón, tú estás equivocada, mi relación con Dios sigue intacta, aún mejor, porque yo para comunicarme con Dios no necesito intermediarios, yo directamente. Eh, y no fue un castigo porque eso lo buscamos, porque una pareja pues es de dos, no se puede culpar a uno, a los dos. Entonces yo decía, esto pasó porque yo tuve carencias y él tuvo carencias y fue una etapa que vivimos y no, al principio fue duro porque un divorcio es duro. Un divorcio, el que diga, Sí. no, tiene muchas cosas y tiene, pero se supera también, entonces fíjate, es parte del aprendizaje. Yo creo que a este plano vinimos fue a aprender y cada experiencia nos enriquece, nos hace crecer y yo hoy en día no creo en religiones, amo a Dios y, bueno, tengo algo muy lindo y que me fascinan los ángeles. He tenido experiencias preciosas, preciosas con los ángeles. Y ya, para de contar, yo no creo en que el budismo, el hinduismo, el catolicismo, respeto todo lo que las personas crean, pero no sigo ninguna doctrina, por decirlo de alguna manera. Ok. Y digamos que la pregunta que me surge ahora es, ¿este recorrido que has tenido por la espiritualidad, de alguna manera influenció la manera en la que tú maternabas o en la que maternas ahora también? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, sí. En su momento, al principio, yo trataba, y que eso es un error, yo trataba de imponerle a mis hijos en el tema espiritual, ¿sí? Como que trataba de forzarlos a que, porque esto es lo que yo creo y esto es lo que... Error, error total. Entonces cambió, que ahora pues yo no, en muchos aspectos, por decir algo, yo me acuerdo sobre todo con mi hijo, yo le decía, no, es que yo te pido un favor, si tú me quieres, gradúate, muéstrame un cartón. Para mí eso era importantísimo y no había nada más, pero yo no estaba pensando si realmente eso era lo que él quería o que cuál era su rol en la vida. Yo no era para darme gusto a mí, nada. Con mi hija también fue un poquito como lo mismo, pero no, mira, ya aprendí y un día yo le dije, mira, papi, lo que tú hagas en la vida está bien. Eh, Tú eres una persona muy inteligente, bueno, todo lo que una madre, que es verdad, ¿no? Entonces, digo, pero haz tu vida como tú creas y pues
Hay muchas cosas que surgieron entre nosotros y que yo pienso que en este momento ya nos perdonamos, él entiende que yo hice lo mejor que podía, porque eso era lo que tenía, Mm. no podía dar algo que no tenía. Y pues es algo muy, pero muy lindo de verdad. Ya sin ataduras religiosas, sin, como con esa frescura, entonces es lindo. Susi, y digamos que partiendo de tu historia y de tu experiencia, de lo que has aprendido, ¿hay algún mensaje o algo que te gustaría compartir con esas madres, digamos, pensando en esas personas que apenas están empezando ese recorrido que tú iniciaste hace tantos años en los que tomaste las riendas de un hogar, te quedaste sola con unos chiquiticos? Como, ¿qué podrías decirle, qué te gustaría decirle a esas mamás? O incluso papás, porque hay papás que también se quedan así. Que no necesariamente tenemos por los hijos, a pesar de que los amamos con toda el alma y todo, pero por los hijos no tenemos que estar sujetos o sometidos a una persona, no, 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 que podemos dar todo lo mejor sin necesidad de tener a alguien a su lado. Si lo tenemos, pues es un regalo de la vida adicional, pero si no, lo tenemos todo para dárselo a nuestros hijos y sacar adelante nuestras familias. No tenemos por qué, si hay muchos casos, cada pareja, cada persona es un mundo diferente, pero no tenemos, yo he visto, tengo amigas que se quedaron en un matrimonio de 30, 40 años que por los hijos se sacrificaron y todo. ¿Y qué pasó con esos hijos? Crecieron y adiós al amigo, no las voltean ni a mirar. Y ellas sí quedaron frustradas, aguantándose de todo eso. No, entonces, que vivamos lo que realmente tenemos que vivir. Aquí a este mundo vinimos solos, que estar en pareja, no lo discuto, es rico, tiene sus cosas ricas, pero no necesariamente. Si están solos, aprovechen. Si están atados por algún, suelten, dejen fluir, que la vida, el universo provee para todo. Tenemos que pensar es pues con abundancia, que siempre vamos a tener todo, no necesitamos estar sujetos a nadie y sí se puede, todos lo podemos hacer. Qué maravilla. Bueno, Susi, yo creo que con esto doy por concluida nuestra conversación. De verdad que me siento muy honrada de que nos hayas regalado, o me hayas regalado en este momento a mí esta hora de tu tiempo. Y pues no sé si alguna vez te lo había dicho, pero si no, te admiro mucho. Gracias por compartirnos tu historia. Digamos que ahora que estoy de alguna manera recorriendo un camino que tú ya recorriste, puedo también comprender muchas de las cosas que, pues, digamos que conozco de tu entorno más cercano. Te admiro profundamente y me encanta ver el momento que estás viviendo ahora. Siento que, em, pues, la sonrisa que te veo, la energía que proyectas es como el regalo y la recompensa después de tanto trabajo que que has hecho, tantas cosas que has entregado. Muchas gracias. Ay, Paula, no tan linda. De verdad que gracias por invitarme. Estoy aquí para ti. Tú sabes que lo que sea, te quiero mucho y también te admiro. Lo que estás haciendo es algo, una labor muy linda y te deseo siempre, siempre lo mejor de lo mejor, que puedas llegar y tocar muchos corazones y muchas vidas. Ay, muchas gracias, Susi. Y yo creo que también ahora escuchándote y pues viendo que no solamente somos mujeres apoyándonos una a la otra, expresándonos cariños una a la otra, sino que Susi fue mi suegra. Sí. Y como saber que a pesar de que no somos súper cercanas ni hablamos todo el tiempo, podemos tener una relación sana, yo creo que eso también puede ser un testimonio para otras personas, que Susi y yo vamos a ser familia toda la vida, A la porque vida. tenemos una persona que amamos mucho en común y siempre, yo creo que tanto para ti como para mí, los intereses de él van a estar
digamos que primero, antes que cualquier ego, antes que cualquier Mm, cosa o interés personal. Así que Él total, nos une, Él nos seguirá uniendo siempre y qué fortuna que pueda ser así. Y pues yo de verdad deseo que todas las madres solteras puedan experimentar también de alguna manera el apoyo y tener sí, el apoyo de la familia del ex a pesar de no tener la pareja pues ahí. exacto. Yo quiero agregar ya para despedirnos que, pues, si no te lo había expresado, muchísimas gracias por ese nieto tan precioso que tengo. Ay, es un regalo para todos, yo creo. Muy lindo, muy lindo. Sí. Muchas gracias, Susi, nuevamente por tu tiempo, por tu generosidad. Y si en algún momento este espacio puede ser de servicio para ti en otro aspecto, pues aquí está la orden para ti. Ay, muchísimas gracias, Pau. Cuídate mucho. Un beso bien grandote. Igualmente, Y que besos tengas a un buen mi día. chiquitín grandotote porque él es grande en todo, ya sabemos a qué nos referimos. Así es. Ujú. Que tengan todos una feliz jornada, día, tarde, noche. Gracias por escucharnos y nos vemos nuevamente en el próximo episodio de Entre Moms. Bye bye.